la sanidad del alma o la sanidad interior. Y hemos estado analizando pues cómo el ser humano ha buscado solucionar sus problemas espirituales, ha tratado de solucionar por sus propios medios las consecuencias del pecado, pero no ha podido ni podrá. El último intento es cambiarle el nombre al pecado. Hace unos años me tocó predicar, dar pues era una conferencia porque era en una universidad, y allá todo es conferencia, ¿no? A la Facultad de Psicología, y había ahí 300, 400 jóvenes que estaban estudiando psicología, y uno de ellos me dijo: pastor, es que la palabra pecado ya no se usa, ya pasó de moda. Bueno, le dije, el que tú no uses un Volkswagen modelo 78 no significa que alguien no lo esté usando, o no significa que no exista. Lo que pasa es que hoy en día al pecado le llaman diferente, al pecado le llaman defectos de carácter, para que no se oiga tan juicioso, tan agresivo. Pero en la Biblia el pecado es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Miré un video ahí en las redes de una mamá viendo cómo arrestaban a su hijo acusado de robo. Ya tenía fama el plebe, ¿no? De uña larga, y pues la mamá siempre va a defender a su hijo, ¿no? Sea lo que sea. Mi hijo no es malo, decía ella, es muy bueno. Él no es ratero, él es cleptómano. Pues, es lo mismo, más con otro nombre. Mi hijo es muy alegre. No, en la Biblia se llama borracho. Sí, no, es que yo tengo un problema, soy mitómano. Bueno, en la Biblia le llama embustero, mentiroso. Entonces, hoy en día, en su intento el hombre por tratar con los efectos del carácter, hasta el nombre le ha cambiado, pero es lo mismo. Como dijo Chente, no es lo mismo, pero es igual. Entonces no podemos, por sí mismos, no podemos, o sea, mientras no hay una transformación en la manera de pensar, dice la Biblia, el hombre no podrá salir, escapar, ser liberado de la esclavitud del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Leímos hace ya 3, 4 sermones, 1 Corintios 2:13, nada más estoy recordando. Dice que el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías, no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. Entonces, el ser humano, por causa del pecado, se volvió un ser almático. Almático, es decir, comenzó a ser gobernado por sus pensamientos y por sus emociones. Ya no era el espíritu el que gobernaba al hombre. El pecado vino a arrebatar el gobierno del espíritu y se le entregó al alma, porque el pecado se anida en el alma, no en el espíritu. Se anida en el alma, mente, emociones. Entonces el hombre pasó a ser un ser almático. Por eso la sanidad interior va enfocada ¿a qué? A la restauración del hombre espiritual. ¿De acuerdo? De que recuperemos la sanidad espiritual, de que despertemos. En el mundo se habla mucho del despertar espiritual, ¿sí? El despertar espiritual, y hasta hay 12 pasos para el despertar espiritual. Billy Bob, que fueron los que establecieron los 12 pasos para el despertar espiritual, si les hubiera alcanzado la vida ya hubieran dado un 13º paso. Ya se hubieran dejado de andar con rodeos y le hubieran entregado su vida a Cristo. No hay de otra. Le faltó un 13º paso ahí al proceso. Entonces necesitamos entender que si mi mente no es transformada de una mente natural a una mente espiritual, mi alma va a seguir igual. O sea, no voy a lograr tomar todo aquello a lo que Dios me ha llamado. Y bueno, vimos ya varios puntos. Hoy vamos a ver la continuación y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver unos principios espirituales que
están en la Biblia para la sanidad de cualquier persona. Hace ya tiempo vimos un sermón sobre Naamán, el general Naamán, en Segunda de Reyes 5. La historia está en el capítulo 5, no la vamos a leer toda, es un poco extensa, pero así recordando aquella ocasión, vemos la historia de la vida de un hombre llamado Naamán, que estaba enfermo de lepra, y cuando fue a buscar a un profeta de Dios para que lo sanara de parte de Dios, el profeta lo manda a zambullirse al río Jordán 7 veces. Y cada una de esas zambullidas en el río representa una parte del alma que tiene que ser sanada. ¿Sí lo recuerdan? Una de ellas era el orgullo, el otro era el mal uso del dinero. Para Dios es muy importante cómo administras tus finanzas. Naamán era un hombre sabelotodo, muy estructurado, nomás sus chicharrones tronaban, no aceptaba otra opinión. También otra zambullida representaba la ira. Naamán era un hombre muy iracundo, así como algunos comprenderán. En otras ciudades, Naamán tenía también un complejo de superioridad, hacía un uso excesivo de su autoridad, de su fuerza militar. Esa fue otra zambullida. Naamán era un hombre que tenía problemas de envidia, se la pasaba comparando una cosa y otra, era muy envidioso. Y la séptima zambullida, que Naamán era un hombre perfeccionista. Es que soy muy perfeccionista. Hay gente que es muy perfeccionista. Sí, y se afana mucho en mantener una imagen perfecta, pero es un defecto del alma, es un problema del alma que necesita ser, pues, sanado, transformado, porque una persona perfeccionista sufre mucho. Sufre mucho cuando las cosas no salen como piensa, como planeó, como lo esperaba. Sufre mucho. Y son personas que por lo regular siempre creen tener la razón. ¿Conoces a alguien así? No volteé a ver a nadie. Y en esa historia de Naamán encontramos principios espirituales muy importantes, pues que podemos aplicar a nuestra vida en cualquier situación que podamos estar enfrentando. Todo ser humano enfrenta situaciones diarias, situaciones donde prácticamente se pone a prueba nuestra calidad moral, nuestro nivel de fe, nuestra fidelidad a Dios, donde se pone a prueba nuestro dominio propio. Entonces, necesitamos aprender. Necesitamos, familia, caminar en esta bendición que es la palabra de Dios. Dice el Salmo 119 que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestros pasos y que alumbra nuestro camino. Amén, amén. Entonces, si usted busca el consejo de Dios constantemente, usted tiene una lámpara encendida. ¿Se acuerda de las 10 vírgenes? De las 10 jóvenes que estaban invitadas a la boda, pero el novio no dijo a qué horas iba a llegar. Ya se estaba haciendo noche, se les acabó el aceite. 5 de ellas fueron a conseguir más aceite para su lámpara. Las otras 5 dijeron, no, con este la hacemos. Ahí se va a ver qué sale. Y bueno, se les acabó el aceite a las que no fueron a conseguir y las otras tenían su lámpara encendida. Y cuando vino el novio, ellas se fueron a la boda y las otras se quedaron. No se dieron cuenta. Bueno, las doncellas, la novia es la iglesia. La iglesia que tiene que tener su lámpara encendida. Amén. ¿Cuál es la lámpara? La palabra. Ahora, una lámpara sin aceite no funciona. ¿Qué es el aceite de la lámpara? El Espíritu Santo. Amén. Una lámpara sin aceite no funciona. Mi lámpara tiene que tener aceite. Tenemos que estar orando, escudriñando la palabra, pero también orando para que la lámpara esté encendida, para que mi mente esté despierta, lúcida, mi espíritu está velando, para que cuando el novio venga,
pues entremos a las bodas. ¿A quién le gustan las bodas? Sí, gloria a Dios. A mí me encantan las bodas. Sí, ya me casé 2 veces, por el civil y por la iglesia, con mi esposa. Y ando queriendo casar otra vez con ella. A ver si la convenzo. Principio número 1, para la sanidad. Tenemos que reconocer que somos impotentes ante ciertas situaciones en la vida. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. ¿Cuál dije? Dígalo en voz alta, ¿cuál dije? Capítulo 5, verso 1. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era muy importante y valioso para su rey, porque el Señor lo usó para darle victoria a Siria. Pero aunque Naamán era un hombre importante y poderoso, ¿qué dice? ¿Qué sufría? Lepra. Lepra. Y es muy específica la palabra, ¿eh? No hay necesidad de profundizar mucho. Naamán era una especie hoy en día del secretario de defensa de la nación, ¿sí? De la nación de Siria. Era el segundo hombre más importante de su nación. Después del rey, Naamán era su consejero militar, era el que piloteaba, el que tomaba decisiones en cuanto a seguridad nacional. Era un hombre muy valioso, muy importante para el rey. Le daba victorias a favor de Siria. Pero dice aquí que con toda su importancia y su poder, tenía un problema de salud. Sufría de lepra, estaba enfermo de lepra. Ahora, si analizamos esto, Naamán tenía muchas cosas de valor para el sistema del mundo. Va de nuez. Naamán tenía muchas cosas muy valiosas al sistema en que trabaja el mundo. ¿Qué busca el mundo? ¿Qué busca la gente allá afuera? Cuando me refiero afuera, me refiero fuera del camino de Cristo. ¿Qué busca? Money, dinero. ¿Mandé? Poder, reconocimiento, autoridad, aceptación, influencia, ¿sí? Admiración. ¿Cómo? Voluntad. Hacer su voluntad, hacer lo que se les pega la gana. Entonces Naamán tenía todo esto. Tenía autoridad, tenía poder, tenía influencias, tenía una buena posición económica, tenía la admiración del pueblo, tenía buenas cualidades, era un gran estratega militar, era el consejero del rey, y luego dice ahí que era valeroso en extremo. O sea, era muy valiente. Yo creo que Naamán era de Sonora. Nada más 2 de Sonora hay aquí. Naamán yo creo que era de Sonora. Dice que era muy valeroso. Los de Sonora tienen fama de valientes, ¿eh? Lee la historia de la conquista. Donde más batallaron los españoles fue aquí en Sonora. No podían derrotar aquí a los mayos, a los yaquis, a todos los guerreros de aquí de la costa del Pacífico. Ande, somos bragaos. Háganse un lado. ¿Qué me ves? Entonces Naamán era picudo. Naamán era muy valiente. Era una especie de tigre de Santa Julia, allá, el Medio Oriente. Bueno, los de 40 y más saben de lo que estoy hablando. De 40 para abajo no saben quién es el tigre de Santa Julia. Puro Johnny Bravo y cosas así. Dragon Ball Z. Entonces, tenía todo eso, pero ¿sabes qué? No era suficiente para poder vencer la lepra que tenía. No era suficiente para sanar. Ante esa enfermedad, Naamán, el gran general de Siria, era impotente ante esa enfermedad que lo aquejaba.
Y bueno, hoy en día hay muchas personas que están gozando de muchas cosas como Naamán: autoridad, influencia, admiración, poder económico, buenos puestos de trabajo, buenos salarios, posesiones materiales, amistades con influencias, no con influenza, con influencias. ¿Ya se vacunaron contra la influenza? Vacúnense. Pero no pueden hacer nada con todo esto para arreglar la situación o alguna situación que están viviendo. El caso de Naamán era una enfermedad física, pero hay personas que con todo y esas cosas de valor para el mundo no pueden salir de la depresión, o no pueden sanar de una enfermedad, o no pueden tratar con la rebeldía de sus hijos, o no pueden tratar con una adicción, o no pueden tratar con hábitos que por muchos años los han estado lastimando. Situaciones ante las cuales tenemos que declararnos impotentes. Yo creo que hasta este punto los médicos de aquel tiempo a Naamán debieron haberle dicho: ¿sabes qué, general Naamán? Con todo respeto, porque era bragado, era picudo Naamán. Yo imagino que los médicos les daba miedo consultarlos. No hace que nos mande a la cárcel este. General Naamán, con todo respeto, pero ya no podemos hacer nada por usted. Búsquele por otro lado. Búsquele por otro lado. Y ese búscale por otro lado, cuando un médico, cuando un científico, un médico te lo está diciendo, pues está pensando o que vete a una iglesia a que oren por ti, o vete con un brujo, o vete con un chamán, o a que te lean la mano, o que te hagan una limpia, lo que sea, pero búscale por otro lado. Aquí la medicina y la ciencia ya no tienen nada que hacer. Tan. A eso se refieren. Búscale por otro lado. Hay un dicho que dice que el amolado a todas partes va, con tal de salir del problema que trae. Entonces hoy vamos a hacer un censo de todos los que han ido con un brujo que les... No es cierto. No es cierto. A que le haga una limpia de billetera, ¿verdad? Pero limpia. Hey. De los que han ido a que le quiten un mal puesto y salieron, pero ahora sí bien puesto. Porque el diablo no echa fuera al diablo, no le conviene. ¿Sabía usted eso? No le conviene. Es como si vas y le preguntas a Carlos Slim si sería bueno que contrataras Megacable. Usted va a decir que no. Es lo mismo. Alguien trae una brujería, trae un mal puesto, vas con un brujo, pues te lo ponen bien. ¿Por qué? Porque trabajan para el mismo. Ah, no, es que no es brujo, pastor, es un chamán. Es un chamán. Nada más me dio a beber sangrita de sapo y me hizo fumar la pipa de la paz. Empecé a ver cosas raras, pero no pasó de ahí. ¿Y se te quitó? No, pues no, estoy peor ahora. Y cobran una lana, los chamanes. 4,000 pesos por sesión. Para dejarte un poquito peor. Bueno, a Naamán le dijeron: búsquele por otro lado. Ahora, Naamán tuvo que reconocer, al igual que muchos de nosotros, que necesitaba la ayuda de alguien más poderoso que él. Y de una forma o de otra, Dios le hizo saber a Naamán que solamente Dios lo podía sanar. Sí, llega un momento en que no hay para dónde voltear. Se nos acabaron los recursos aquí en la tierra, o como dice el dicho, se les cerró el mundo. O como dice mucha gente, estoy en un callejón sin salida. Bueno, los callejones tienen salida para arriba, no tienen techo. Naamán tuvo que voltear para arriba, tuvo que reconocer que el Dios de Israel lo podía sanar, siendo enemigo del pueblo de Israel. Fíjate bien, Naamán era enemigo del pueblo de Israel, porque los sirios habían conquistado, habían derrotado a Israel, y Naamán tuvo que reconocer, ahorita lo vamos a leer, que en el pueblo de Israel había un hombre que de parte de Dios lo podía sanar.
Todavía David no había escrito los salmos, pero yo creo que Naamán ya le andaba cerca al Salmo 121. Dice, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? La PDT dice, miro a lo alto de las montañas en busca de ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y luego que dice, mi ayuda vendrá del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Salmo 121, verso 1 y 2. Cuando se te cierra el mundo, cuando estés en un callejón sin salida, voltea para arriba. Se te cierra el mundo, pero se te abren las ventanas de los cielos si volteas para arriba. Pregúntale al que sanó de cáncer, pregúntale al que sanó de sida, pregúntale al que sanó de gangrena, pregúntale al que estaba al borde de la muerte y Dios lo rescató, pregúntale al que ha vivido el infierno de las adicciones y ahorita está sobrio, pregúntale cómo le hizo. Pregúntale. Ya no cuestiones a Dios, ¿por qué aquel sí y a mí no? No, mejor ve y pregúntale, oye, ¿cómo le hiciste para que Dios te respondiera? Si yo conozco lo mismo que tú, ¿por qué a ti te respondió y a mí no? ¿Nunca te han preguntado eso? Tú respóndele nada más, tú échale humildad. Es lo único que hace falta. Tú échale humildad. Si sabemos lo mismo y creemos en el mismo Dios, a lo mejor lo único que falta es que le pongas humildad al asunto. Entonces el primer principio es que tenemos que reconocer que somos impotentes ante el pecado. No podemos dominarlo. Nunca vas a poder dominar al pecado en el sentido de hacerlo tú solo. Necesitas la ayuda de Dios. El sueño guajiro de las personas que han sufrido una adicción es fumarse un gallito y que no produzca ningún efecto. Lo puedo controlar. O una pastilla, o una fumadita. O el alcohólico que dice, puedo probar una nomás y me voy a controlar. No. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos voltear hacia arriba. Amén, amén. Segundo principio, está siempre atento a la voz de Dios. Seguimos con la historia de Naamán, Segunda de Reyes 5:2. En uno de los ataques que hacía el ejército de Siria, ¿contra quién? ¿A ves? Son enemigos. Capturaron a una niña israelita. Ella pasó a ser sirvienta de la esposa de Naamán. La niña le dijo a su dueña, si tan solo mi señor conociera el profeta que vive en Samaria, ¿qué dice? Le podría quitar la lepra a Naamán. Naamán se acercó a su rey y le habló de lo que le había dicho la niña israelita. Wow, qué interesante. Qué interesante. ¿Sí? Derrotan a Israel, toman prisioneros, entre ellos una niña que la esposa de Naamán la elige como trabajadora doméstica, ¿sí? Como parte de la servidumbre. Cuando esta niña se enteró que Naamán estaba enfermo, le dijo a su patrona que allá en su pueblo había un profeta que le podía quitar la lepra a Naamán de parte de Dios. Fíjate qué interesante. La sanidad de Naamán no comenzó en la clínica de un gran médico. No comenzó tomando medicinas caras. Comenzó por las palabras de una humilde niña, esclava, que servía en su casa. Fíjate nada más. Fíjate qué interesante. La esposa de Naamán pudo haber dicho, ay, ¿qué sabes tú, india pelada? ¿Qué vas a saber tú, judía? O sea, ojo, estamos hablando de un pueblo que no le tenía temor a Dios. Estamos hablando de un pueblo que prácticamente odiaba a Israel. Pudieron no haber tomado en cuenta las palabras de esa niña. ¿Qué va a saber esta ignorante? Faltaba más. Ahora resulta que los patos le van a tirar a las escopetas. Ahora resulta que esta esclava nos va a dar consejos a mí y a mi marido. Ya nos viéramos. Hola. La sanidad de Naamán
no comenzó en la clínica más cara del mundo. No comenzó con las terapias y los medicamentos más caros del mundo. Comenzó de las palabras de una humilde niña que tenía su fe puesta en Dios. Nunca te menosprecies ni permitas que nadie te lastime con menosprecio por no tener los valores que el mundo maneja, pero el solo hecho de que tienes fe, de que eres hijo o hija de Dios, mi hermano, mi hermana, tienes el poder, la autoridad en tu boca para sembrar una semilla de fe en una persona que no conoce a Dios. No importa el rango que esa persona pueda tener en la vida. Amén. Muchos pensamos que la solución a nuestros problemas o a la sanidad de nuestras enfermedades vienen solamente de los expertos. No, claro que no. No viene solamente de los grandes médicos o de los grandes abogados, dependiendo del problema, o de las más caras medicinas. No, no es así. No es así. No siempre es así. Tampoco estamos tratando de menospreciar, simplemente estamos poniendo a Dios y su reino por encima de aquello que pensamos que es lo primero. Entonces, posiblemente Dios nos ha dado muchas veces la solución por medio de personas que estamos menospreciando en la vida, por medio de personas que no les ponemos atención, no los valoramos, porque pensamos que no vale la pena tomar en cuenta la opinión de esa persona. Cuidado con esto. Cuidado. Cuidado. Tienes que estar atento a la voz de Dios. Muchas veces un niño te puede dar una solución de parte de Dios. Alva Edison ya había intentado más de 900 veces inventar la bombilla, y un día llegó cansado a su casa, fatigado por no lograrlo, y la esposa le dijo: amor, ya está la tetera hirviendo ahí en la estufa, enfríalo y dale el biberón al niño, a su hijo. Y cuando va y le da y agarra el biberón y le oye, mujer, esto está vacío. Claro, le dijo ella, pues llénalo para que se lo des. Y en ese momento le llegó una idea. Al darle el biberón al niño, digo, lo que necesita la bombilla es vacío, que no tenga oxígeno, que no tenga aire dentro. Y se arrancó a su taller, y así fue como logró inventar la bombilla, para bendición de millones y para perdición de otros millones. Sí, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, quizá Dios te ha hablado por medio de tus padres o de alguien de tu oficina. ¿Sabes que hay hijos que no escuchan los consejos de sus padres porque dicen que sus padres no estudiaron, que no están preparados? ¿Qué me vas a decir tú, mamá, si estudiaste hasta la primaria? ¿Qué me vas a decir tu papá? Mira, estoy estudiando contabilidad yo, estoy estudiando esto otro. Entonces, hay hijos que menosprecian, cierran su oído al consejo de sus padres porque sus padres no tuvieron el privilegio o quien los apoyara para sacar adelante una carrera profesional. Gran error. En la oficina, el empleado más humilde te puede hablar de parte de Dios. Sí, en tu trabajo, en la iglesia. Quizás estamos pensando que Dios solo obra milagros en las grandes iglesias de lujo y menospreciamos a las pequeñas iglesias de la localidad. No, Dios habla de maneras inesperadas, pero la clave es que tenemos que estar atentos a la voz de Dios, porque Él te va a hablar de la manera más inesperada que te imagines. Sí, un sueño, un pensamiento, una visión. Hay muchas maneras como Dios te puede hablar. Amén. Tercer principio que tenemos que aprender de la historia de Naamán: los milagros no se compran, y no porque no tengan precio, no se compran porque ya están pagados. Hey, ¿te ha pasado que llegas a un restaurante
y de repente quieres pagar y te dicen, no, ya está pagado. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Y que no sabes ni quién. Oye, ¿cómo? Pues una persona que estaba aquí pagó todo lo de su mesa. ¡Wow! Gloria a Dios. O que van en caravana y pasas la caseta de cobro y cuando te toca a ti, no, ya pagó el de adelante. ¿Te ha tocado? Los veo así medios incrédulos. Tengan fe. Tengan fe. Mira, yo conozco personas con deudas en el banco y que han ido a consultar su deuda y ya no está. Desapareció. Vámonos, recio. Entonces, ¿cómo va a dudar? Los milagros, usted y yo ya no podemos hacer nada para comprarlos. Jesús pagó un alto precio por ellos. Volvamos a la historia de Naamán, Segunda de Reyes 5:5. El rey de Siria le dijo a Naamán, porque Naamán fue y consultó a su rey. Cuando la niña le dijo que había un profeta en Israel, entonces Naamán fue por respeto a la autoridad y consultó a su rey. Y dice, el rey de Siria le dijo, ve ahora que yo le mandaré una carta al rey de Israel. Así que Naamán se fue a Israel y llevó un regalo de 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro, 10 mudas de ropa, pura Carolina Herrera, Calvin Klein, Gucci. Naamán llevó la carta del rey de Siria al rey de Israel. La carta decía, sírvala presente para hacerte saber que te mando a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rompió sus vestidos y dijo, ¿acaso soy Dios? No tengo poder sobre la vida y la muerte para que el rey de Siria me mande un hombre para que lo sane de lepra. Fíjense bien que lo que quiere es atacarme. Fíjate, está interesante esta historia. No, hombre, Naamán. O sea, con todos los protocolos, como marca el protocolo de la nación. Fue con su rey y el rey lo mandó con el rey de Israel, con el embajado, con el embajador de Siria en Israel. Ay, Naamán llevaba una buena lana, mira. 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro. No, hombre, y luego 10 Levi's. ¿Sí se ve que los Levi's son de Israel? De la tribu de Leví, los descendientes de la tribu de Leví. No más que en inglés Leví es Levi's. Los dueños del emporio Levi's son judíos. ¿Sabía usted eso? Ya ve que no hacen tanto escándalo. Entonces, cuando el rey de Israel leyó la carta, no, hombre, se pegó una enojada. ¿Qué me viste cara de Dios o qué? ¿Cómo te voy a sanar yo de lepra? No sé ni el día en que me voy a morir. Se me olvida la fecha de mi cumpleaños. ¿Cómo? ¿Cómo? No me puedo curar ni yo solo, le dijo el rey. Le estoy poniendo de más, Romper los vestidos en aquel tiempo era señal de ira, de enojo, de molestia. Y luego le dijo, lo que quieres es provocarme, lo que quieres es atacarme. No están conformes con habernos derrotado, ahora vienes a burlarte de mí. Entonces, fíjate bien, el rey de Siria estaba acostumbrado a obtenerlo todo comprándolo. O sea, ponte a pensar, acababan de derrotar a Israel. Luego Naamán se entera que alguien ahí lo puede sanar. Naamán pudo haber agarrado medio ejército y va y secuestra al profeta y se lo trae. Le dan un levantón, como se usa hoy en día. ¿Eres médico? Sí, vámonos, para que me cures a aquellos que tengo allá. Pudo haber hecho eso, pero Naamán tenía bien claro que aquello que andaba buscando era sobrenatural. Ya no dependía ni siquiera de su poderío militar. Por eso hizo los protocolos decentemente, porque era algo muy delicado. El problema es que llevaba una buena lana
porque pensaban él y el rey que de esa manera estaba el rey de Israel y el profeta obligados a otorgarle el milagro. Tan, 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 tan. Muchas personas cristianas que piensan que porque ofrenda mucho, porque diezma mucho, los milagros van a caer en automático. Ni guasperico. No siempre es así. Si no, pues nomás los ricos sanaran. Ahora, eso es lo que está demostrando un corazón que no es recto. Pues lo único que pueden ofrecerle es cosas materiales. Pero lo más valioso que tú puedas ofrecerle a Dios es tu vida, es tu corazón. Es tu corazón. No es que tanto diezmas, que tanto ofrendas, que tanto trabajas. No, o sea, es tu vida. Que tú permitas y estés siempre dispuesto a ser moldeado y usado por Dios. Que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Pero la voluntad de Dios está condicionada a tu voluntad. Y si yo por mi voluntad decido no hacer la voluntad de Dios, pues Dios dice, hágase un lado. Voy a buscar a alguien que sí quiera. Un hombre andaba entre los apóstoles de Cristo y vio como cuando oraban por la gente y la gente caía, temblaba, los endemoniados eran liberados, otros hablaban en lenguas, otros sanaban. Y ahí andaba un hombre llamado Simón, que era brujo, era mago, y creyó en Jesús y se bautizó. Y ahí andaba entre los discípulos, pero todavía le quedaba una patita viva de la carne a Simón, y le ofreció dinero a los apóstoles para que le impartieran el Espíritu Santo. Le dijo, ¿cuánto me cobran para que me den el poder del Espíritu Santo y yo hago lo mismo que ustedes hacen? Ve nomás, diría el Santiago. Hechos 8:18. Al ver Simón que el Espíritu Santo se daba cuando Pedro y Juan imponían las manos, ¿qué hizo? Les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo, denme ese poder para que a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le respondió, van a ser 3,500 monedas de oro. ¿No le dijo eso? ¿No? Pues yo he visto en el internet, en el Facebook, los pastores que dicen, yo te voy a meter al cielo a punta de dólares, échale dólares, échale dólares. Yo los he visto. Y entre más grande tu billete, más rápido te metes al cielo. Eso dicen. Qué atrevido da. ¿Qué le dijo Pedro cuando le ofreció lana? Púdrete con tu dinero. La Reina Valera dice que tu dinero perezca junto contigo. ¿Pensaste que podías comprar el don de Dios? No tienes parte ni suerte en nuestro trabajo, porque Dios sabe que tienes la mente como cigüeñal, como Cheto Fleming Hot, retorcido. Tienes la mente retorcida. Abandona tu maldad. Luego pídele al Señor. Se les hizo agua a la boca con los Chetos Fleming Hot. Sí, pásale unas servilletitas aquí. Pídele al Señor que perdone tus malas intenciones. Veo que estás lleno de amargura y de envidia. Vives atado por el pecado. No, hombre, le dio una pela a Pedro, al brujo. Bueno, ya se había convertido a Cristo, pero le quedaba un cuerno todavía al diablo este. Quería comprar el Espíritu Santo. Dios no necesita nuestro dinero. Él es dueño de todo. Entonces no tratemos de comprar nada de lo que Él ya decidió darnos. No trates de comprar nada de lo que Jesús ya pagó por ti, por mí en la cruz del Calvario. De nada sirve pagar por oraciones o dar una ofrenda para tratar que Dios sobre un milagro. La palabra de Dios es muy clara.
para ver la gloria de Dios en nuestra vida, lo único que necesito es creer. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. Juan 11:40, Jesús les dijo, no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios. Hay algo más valioso que nuestro dinero, que es la fe. Mucho más valiosa que el oro y la plata. Una vez que es probada, dice, es mucho más valiosa que el oro y que la plata. Amén. Ya no puedes comprar nada de lo que Dios ya decidió darte. Solo necesitas creer, tomarlo. Eso es todo lo que ocupas. Amén. Cuarto principio. Dios no obra como yo quiero, sino como Él quiere. Es soberano. Ya vimos una serie sobre la soberanía de Dios, ¿se acuerdan? Segunda Reyes 5:8. Continuamos con la historia. Eliseo, el hombre de Dios, o sea, el profeta, escuchó que el rey de Israel había roto su vestido. Así que le mandó este mensaje, le mandó un WhatsApp. ¿Por qué rompiste tu vestido? Que Naamán venga a mí y entonces sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carruajes a donde vivía Eliseo y se quedó esperando fuera de la casa. Eliseo le mandó un mensajero que le dijo, anda y lávate en el río Jordán 7 veces y se te sanará la piel. Quedarás puro y limpio. Y Naamán, bien contento, se fue, dando gracias a Dios. ¿No? ¿No dice eso? Oye, ¿quién se va a alegrar porque lo manden a bañarse? Y le levante la mano el que no se bañó ahora. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Naamán se enojó y se fue diciendo, pensé que Eliseo saldría, se pararía delante de mí, nomás faltó que dijera que sin cara, pediría en el nombre del Señor su Dios, luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar son mejores que toda el agua de Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme ahí? Y Naamán se enojó mucho, dio media vuelta para irse. Ve nomás. Llegó a la casa del profeta y ni siquiera se bajó de su caballo. Ni siquiera se bajó a tocar la puerta a buscar al profeta. Dice, se quedó esperando afuera. O sea, que salga. Que sepa quién soy y que salga y me atienda aquí donde estoy. ¿Conoces gente así? ¿Sí? No, hombre. Entonces Eliseo le dijo al rey, no, hombre, ¿para qué rompiste el vestido? Mándamelo a mí, que sepa que hay profeta en Israel. Y ahí va Naamán con todo su poderío militar, caballos, carruajes, soldados. Y cuando Eliseo vio que Naamán no se bajó ni a tocar la puerta, le dijo, la haces de enchilosillo, ¿verdad? El Naamán se la dio de importante. Ah, sí, dijo el profeta, yo soy más importante. Ve y dile que se bañe 7 veces en el río, si quiere. No recio. Entonces Naamán, muy enojado, se fue porque él pensaba que el profeta iba a salir, así, mira, chicoteado, decimos en el barrio, que iba a salir a atenderlo rapidito, lo iba a tocar, se iba a parar enfrente de él, iba a orar en lengua, se iba a prender incienso, se iba a llevar al del piano para que tocara. ¡Ah! Eso pensó Naamán. Y en lugar de todo eso que él esperaba, lo mandaron a bañarse al río 7 veces. ¿Ve? Es como si se acercara alguien, pastor, ¿puede orar por mí? Sí, pero necesitas irte a bañar al río 7 veces. ¿Qué ibas a pensar de mí? Diga la verdad. Diga la verdad. Si no me demanda, mínimo como Naamán, iba a dar la media vuelta, digo, hasta que el pastor.
Voy a ir a tal iglesia como si no hubiera más iglesias donde oren por mí. Hola. ¿Hay alguien ahí? Y si no me contestó el pastor, pues le voy a hablar al papa. Si no me contestó el papa, le voy a hablar ¿a quién? No, a otro. Y ya ando buscando que me atiendan. Oye, pues, ¿qué le dijo Eliseo a Naamán? Pues aguanta. ¿No quieres entrar? Pues no voy a salir. Ahora, ¿veías lo que te digo? Muchos cristianos somos como Naamán. ¿Cómo, pastor? Sí. Creemos que Dios tiene que hacer las cosas como yo diga. Y nomás no las haga como yo diga. Me regreso al mundo. Pues váyase. Sí, hay cristianos que así dicen. Oye, ¿por qué regresaste al mundo? No, pues es que Dios no me dio lo que quería. Diezmé 2 veces y me fue peor. Y luego el pastor me mandó a Neto. Pedí que el pastor me visitara y me mandó al Fernando. Sí. Luego ni escriben en el WhatsApp, puros monitos. No le está hablando el Señor, ¿no? Y muchos cristianos queremos que Dios haga las cosas como yo ya lo había pensado que lo haría. Y como no ha sido así, nos vamos enojados con Dios, enojados con la iglesia, enojados con el pastor. Hasta piensa el pastor, hay muchas iglesias aquí en la boca. Faltaba más. No digan amén. Entonces, creíamos que Dios, el mismo día que oramos, ese día nos iba a sanar. Puede suceder. Pero Dios ve el corazón. Dios le reveló al profeta el corazón de Naamán. Soberbio, abusando de su autoridad, orgulloso, estructurado. Mucha gente oró en diciembre para tener trabajo en enero y ya se va a acabar el año y no llega el trabajo y estoy enojado con Dios. ¿Y quién te dijo que Dios haría las cosas como nosotros creemos o como nosotros queremos? Eso pensaba Naamán. Los milagros no solo suceden en las grandes iglesias, no es el tamaño del templo o la fama de la iglesia, no, es la intensidad con que fluye ahí el Espíritu Santo, por más pequeño que sea. Eso es. En comparación con los otros ríos, Naamán dijo, no hombre, este riachuelo hediondo del Jordán, allá está el Habana y el Farfar, esos sí son ríos, los de mi tierra. Hola. Hay pastores con grandes iglesias. No, hombre, no vayan a esa iglesilla, hombre. Aquí, mira, nosotros le damos lo mejor a la gente. Aquí sí está el Espíritu Santo, porque así, mira, aquí sí cobramos doble diezmo. Para que vean. Y el que no, lo expulsamos. Cuidado. No es el tamaño de la iglesia, del templo. No. Dios eligió el Jordán y ahí tenía que ser. O sea, no es el tamaño del río, los que estaba diciendo aquí Naamán, no, Dios había elegido el Jordán para que ahí fluyera esa unción poderosa que sana el cuerpo y el alma de las personas. Amén. Y Naamán tuvo que reconocer que ahí era donde Dios decía. Quinto principio, tiene que ser humilde y obediente para recibir su milagro. Traducción sonorense, échele humildad. Humilde y obediente. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No hubo oración que el Padre le negara a Jesús. Siempre le respondió. Siempre. ¿Sabes por qué? Porque era manso y humilde de corazón. Sí. Si tú quieres un milagro para tu vida, necesitas ser como Jesús. Volvemos a la historia, estamos terminando. Segunda de Reyes 5:13.
Pero los siervos de Naamán fueron y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo más difícil, ¿lo habría hecho? ¿No es cierto? Con más razón ahora que solo le dijo: lávate y quedarás puro y limpio. Así que Naamán hizo lo que el hombre de Dios había dicho. Bajó y se lavó en el Jordán 7 veces y quedó puro y limpio, y su piel se volvió tan suave como la de un bebé. ¡Wow! No, pero le costó trabajo a Naamán. Le costó trabajo a Naamán. O sea, él quería curarse, pero a su manera. Y cuando se enojó, los que iban con él le dijeron: oiga, Señor, ¿a poco no hubiera, con tal de sanar, no hubiera hecho algo más difícil si se lo hubiera pedido? Hoy en día hay muchas alternativas en la medicina. La medicina alternativa, que es la medicina homeópata, el naturismo, el magnetismo y cosas así. Un tiempo, no sé, ahora estaba muy de uso la orinoterapia, que la persona bebiera su propio orín para sanar de ciertas enfermedades. Yo creo que nada más se acordó de eso. No, mejor me voy y me baño al río. ¿Eh? No, capaz que me pone algo más difícil, mejor voy y me baño al río. Ahora, dicho sea de paso, el río Jordán era el drenaje de aguas negras de Israel. No había drenajes en la ciudad. Todo iba y desembocaba al río Jordán. Por eso nada más digo: no, pues ¿cómo? Mándame a la Habana y al Farfar. O sea, ¿cómo ahí? O sea, y mucha gente no va a la iglesia porque dice: no, hombre, ahí está fulano, perengano, no, hombre, ahí desemboca todo lo negro de la ciudad. No, hombre, no vayan a la iglesia del pastor Gustavo, ahí están los recaídos. Me decían: sí, eso dice la gente afuera. Vayan a cualquier iglesia menos al del pastor Gustavo, porque acepta a todo mundo ahí. Hasta los recaídos ahí los acepta. No vayan ahí. Eso dice la gente. Sí. Pero Dios dijo: aquí y aquí. Dios le dijo a Naamán: al Jordán y al Jordán. Y se tuvo que meter. Aunque el Jordán estuviera lleno de lo peorcito de Israel, se tuvo que meter ahí. Y ahí recibió sanidad. En el nombre de Jesús. No es donde Dios diga, no es donde la gente diga, es donde Dios diga. Estás muy mal, pastor, me dijo un día un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué recibes ahí a fulano y a perengano y mira cómo anda? Y te los mando para acá para que les cobres o qué? Tú lo que quieres es internarlos para ganar una lana. Dios los va a restaurar. La iglesia es pública. La iglesia, la puerta está abierta para, si el diablo quiere entrar a la iglesia, que entre. Chance y le tumbamos un cuerno para que se le quite. ¿Cómo? O los dos, si se deja. Le perdió un pedazo de cola. Pues a eso venimos a la iglesia, a sanar, a restaurarnos, a liberarnos. ¿Estamos aquí? Lávate y vas a quedar limpio, patrón, o sea, vaya y bañese, hombre. Total, ya que se salga del Jordán, va y se lava con cloro, con pinol, a ver con qué, pero métase ahí. ¿Estamos o no estamos necesitados del poder de Dios, de la sanidad de Dios, de la bendición de Dios? Tenemos que reconocer que siempre lo vamos a necesitar. Eso le hicieron ver sus trabajadores a Naamán. Si te hubiera pedido algo peor, no lo hubieras hecho. Entonces Naamán tuvo que quebrar su corazón, su orgullo, su soberbia, ser humilde y aceptar que el necesitado era él y no el profeta. El fregado era él y él era el que tenía que obedecer. Nadie. Yo creo que Naamán le dijo a sus trabajadores: ahí les doy una lana y báñense ustedes por mí. No. Es como el que se queda los domingos en la casa: ay, oren por mí. No vas a ir a la iglesia, viejo. No, aquí en la casa hay horas por mí. No, mijito, métase al Jordán usted. Nadie lo va a hacer por usted.
Yo aquí veo la iglesia en el internet. Bueno, cuando te dé hambre pones MasterChef. A ver si te va a quitar el hambre. Hola. Entonces Naamán tuvo que ser humilde en aceptar que el necesitado era él, no Eliseo. Y fue obediente para hacer lo que Dios le mandó hacer por medio del profeta. La fe, la humildad, la obediencia produjeron algo maravilloso. Dice, quedó limpio como la piel de un niño. Wow, pase la alabanza, por favor. Quedó limpio como la piel de un niño. Ahora, no es casualidad. ¿Por qué no dijo quedó limpio como nalga de indio? Dijo como un niño. Porque así dicen en el barrio, ¿no? Mire, este tiene la piel lisita, lisita. ¿Y cuándo le has visto la nacha a un indio? Ay, qué obsceno el pastor. No, lea Cantar de los Cantares. Va a querer demandar a Dios. Oye, hay gente que se escandaliza porque digo ese huevo quiere sal, la papa quiere cap, se escandaliza. Lea Cantar de los Cantares. Uy, predico de eso y me demandan. Mateo 18, del 3 al 4. Está muy mal el pastor, no debería decir eso. Entonces les dijo, les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Por tanto, el que se humille como este niño será el más importante en el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué gran bendición! Tenemos que ser como un niño. Y un niño no tiene malicia. A un niño le sacas la lengua y se ríe. Le haces caras y se ríe. Sácale la lengua a un grande. Te la mocha. ¿Sí o no? Hazle muecas a una muchacha, a una mujer en la calle, te demanda. Es más, te acusa de violación. Si ahorita todo el mundo se resiente. La generación de cristal. Todo los ofende. Todo. ¿Sí? Necesitamos ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. O sea, literalmente dice, su piel quedó limpia como la de un niño. Sí, pero su alma también. Su alma fue lavada. Su orgullo, su soberbia, su malicia, su mala administración, todo el problema que Naamán traía en su alma también fue lavado. Tuvo que ser quebrantado en su corazón para poder recibir lo que estaba esperando. Hay que ser como niños y el poder de nuestro Padre Celestial vendrá sobre nuestras vidas. Dios no le va a dar poder a un malicioso. Dios no le va a dar bendición a alguien que todavía tiene mucha malicia. No puede, le haría daño. Dios no podía sanar a Naamán sin primero tratar con sus problemas, con sus pecados, con todos esos problemas del carácter que él tenía. No podía sanarlo primero. A Dios le interesaba más el alma de Naamán que su cuerpo. Porque el cuerpo sana. El cuerpo sana. Sí, de cualquier enfermedad. Dios tiene poder para hacerlo cuando Él quiere. Pero finalmente el cuerpo se va a quedar enterrado aquí. Va a quedar enterrado. El alma es lo que está en juego. Porque esa sigue viviendo después del cuerpo. Y Dios puede sanar cualquier enfermedad. Pero dice, pero primero tu alma. Porque si primero te sano el cuerpo, te vas a ir y no vas a regresar. Eran 10 leprosos, nada más uno regresó. Los 10 sanaron, solo uno regresó a la iglesia, solo uno regresó a Jesús, solo uno le entregó su alma a Jesús. Los demás se fueron, nada más querían un milagro. Por eso el Señor dice, tu alma, quiero tu alma primero. Déjame quitar esa soberbia, ese orgullo, esa envidia, esa vanidad. Déjame quitar todos esos hábitos equivocados que te están destruyendo en tu interior. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante porque la sanidad del cuerpo es temporal, pero la sanidad del alma es eterna. La sanidad del alma es eterna.
Nos ponemos de pie, por favor. En el nombre de Jesús. La lepra espiritualmente representa el pecado. La lepra representa al pecado. El río Jordán representa el lugar que Dios ha elegido para derramar su Espíritu Santo. Por más pequeño que sea el lugar, por más pequeño que sea el río, por más sucio que parezca, si Dios lo eligió, ahí vas a encontrar tu sanidad, ahí vas a encontrar tu libertad, ahí vas a encontrar el milagro que estás esperando. 7 veces, el número 7 habla del reposo de Dios. Yo no puedo sanar mi alma y mi cuerpo si primero no entro en el reposo de Dios. Necesito la paz de Dios. Esa paz que sane o no sane, voy a seguir confiando en Dios. Esa paz que con dinero o sin dinero, sigo confiando en Dios. Esa paz que enfermo o sano, sigo creyendo a Dios. Así como un niño le cree a su padre. Un niño es inocente, no tiene malicia, y el papá le puede mentir 1000 veces y 1000 veces el niño le va a creer. Así es la fe de un niño. Así debe ser nuestra fe a Dios. No condiciones a Dios. Él no va a trabajar como tú crees que tiene que trabajar. Él no lo va a hacer el día y la hora que tú piensas o la forma en que tú piensas. No metas a Dios en un cajón. Es más, Dios ni siquiera está entre paredes. Dios está en tu corazón. Dios está en todas partes. Él puede obrar en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier, donde Él decida, Él lo va a hacer. Dios eligió el Jordán. Dios no eligió el río más grande, el más limpio, el más frondoso, el Habana, el Farfar, no, el Jordán. Él eligió el Jordán. Aquí, este río yo elijo. Parece pequeño, parece sucio, parece maloliente el río, parece que ahí está lo peor de la ciudad. Dice Dios, pero ahí yo te voy a sanar. Ahí yo te voy a levantar, ahí te voy a restaurar, ahí te voy a dar el milagro que necesitas. La palabra Jordán significa descender en el original griego. Descender. Naamán, al ir al Jordán, tuvo que descender, bajarse de su pedestal de soberbia, bajarse de su pedestal de autoritarismo, bajarse de su pedestal de tantas cosas, tantos prejuicios que él traía. Naamán tuvo que bajarse de ese estatus político, social, económico, militar. Tuvo que bajarse de sus títulos, del respeto y la admiración del mundo a la manera del mundo. Tuvo que bajarse de todo eso y ser humilde delante de Dios. Hoy vamos a descender al Jordán. Yo no sé si alguien necesita un milagro, o de los que están en línea, no sé si alguien necesita un milagro, pero necesitamos descender al Jordán. Y una manera de descender al Jordán es esta: Señor, te necesito. Me declaro impotente ante este problema que por muchos años me ha esclavizado. Me declaro impotente ante este asunto que ni los expertos de este mundo han podido sanar. Hoy me declaro impotente ante tu presencia. Te necesito urgentemente. Necesito ser lavado en tu Jordán, Señor. Perdóname. Hoy desciendo de cualquier estatus de importancia a la manera del mundo y me humillo ante tu presencia. Hoy, Señor, desciendo al Jordán 7 veces, las veces que tú quieras, las veces que necesite, lo voy a hacer, Señor. Perdona mi soberbia, mi orgullo, perdona mi incredulidad, perdóname, Señor, si he sido mal administrador
de mi familia, de mis finanzas. Perdóname si he estado lastimando mi cuerpo, si he estado dañando a otras personas. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Hoy vengo ante ti con un corazón dispuesto a ser lavado, a ser purificado. Y mientras entonamos este canto, habrá un fluir del Espíritu Santo